Estamos compartiendo la palabra de la Iglesia Bautista de Mayagüez, Jeremías capítulo 6, verso 16, y lo vamos a leer. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, mas ligero no andaremos. Lo que pasó en los días del profeta pasó antes de esa época también, antes de la época del profeta Jeremías, y está pasando también hoy en día. En el libro de Génesis capítulo 6, versos 11 al 13, nos dice: y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Eso antes del profeta. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, la experiencia que estaba viviendo el profeta Jeremías en aquel tiempo es la misma experiencia que estaba viviéndose en los comienzos de los tiempos. Yo quise titular este mensaje: es tiempo, es necesario, es momento de regresar a la senda antigua. Dios le estaba diciendo al pueblo por medio de Jeremías: deténgase un instante, miren a su alrededor, no continúen, no sigan dando palos a ciegas, no sigas tomando decisiones sin consultarlas conmigo, no sigas hablando lo que no te corresponde, no sigas diciendo lo que es correcto aunque sabes que no es correcto. El profeta estaba diciéndole al pueblo: ¿sabes qué? Dios está esperando que tomemos decisiones correctas. Dios está esperando que nos movamos hacia el camino correcto. Pero el pueblo dijo: no lo haremos. Creo que en este instante le estaba diciendo al pueblo: es hora de detenerte. Y si usted lee el pasaje bien, dice: deténganse en los caminos y miren. Le estaba diciendo: haz un pare, un detente y mira. Muchas veces nosotros no hacemos las pausas que debemos hacer en nuestras vidas, y cuando hacemos las pausas posiblemente ya es demasiado tarde. El Señor nos está diciendo en ese momento, estaba diciendo al pueblo: deténganse, es hora de detenerse y de meditar en lo que está ocurriendo, en lo que acontece alrededor. La vida no gira alrededor de ustedes, estaba diciendo el Señor. Creo que en ese instante era momento de detenerse y pensar. Le dice: miren a su alrededor y vuelvan a la senda antigua. ¿Escuchó bien? Vuelvan a la senda antigua. Me parece que en este mensaje Dios nos está invitando a nosotros a reflexionar qué nosotros hemos dejado que era bueno, qué nosotros hemos pausado que era bueno, qué nosotros hemos pausado en nuestras vidas, que no lo hemos vuelto a hacer y hemos detenido el fluir de Dios en nuestras vidas. En Efesios capítulo 5, verso 1, nos dice: ustedes son hijos de Dios y Él los ama, por eso deben tratar de ser como Él es. Para yo volver a la senda antigua, yo tengo que tener un modelo que yo debo seguir. Para yo poder hacer algo en mi vida, regularmente yo me he dejado llevar por un modelo. Yo no estoy haciendo la rueda porque la rueda ya estaba hecha. Yo estoy viendo unos modelos que se me han presentado. Y para yo poder volver a la senda antigua y vivir conforme a lo que Dios quiere que yo viva, la Biblia entonces me dice que ustedes son hijos de Dios, que los ama, por eso deben tratar de ser como Él es y como es Jesús. Ahora nos preguntamos: ¿cómo es Jesús para que yo pueda entrar por la senda antigua y lo pueda imitar? Porque el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Verdad que sí?
Y en ese pasaje dice que nosotros sigamos a Jesús. Y hay algunas características de Jesús que yo quiero mencionar en esta tarde. El número uno, Jesús fue perdonador. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Porque muchas veces en nuestros corazones hay momentos en que nos han herido, hay momentos en que nos han lastimado y nosotros no hemos sido capaces de perdonar. No hemos sido capaces de tener un momento y reflexionar, de tener un momento y pensar en qué Dios quiere hacer con mi vida. Y el perdón es necesario para que pueda haber una buena salud mental y para que pueda haber una excelente salud espiritual. Y Jesús fue un ejemplo de perdón. En Juan capítulo 8, versos del 1 al 11, eso no lo tengo aquí, después usted lo puede buscar. Los que toman nota, le traje los pasajes por si acaso los querían luego buscar. En Juan capítulo 8, del 1 al 11, cuando Jesús vio a la mujer adúltera, no tomó la ley por los pelos y empezó a hacerle a aquella mujer: yo te dije, tenías que hacer eso. No, Jesús lo que hizo fue con aquella mujer que la querían matar, que la querían apedrear porque había adulterado, aquella mujer que la habían tirado allí, que la habían encontrado en pleno adulterio. Jesús le dijo primero a aquellos hombres: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Un primer principio que Jesús utilizó en ese momento. Jesús investigó primero quién de los que estaba acusando estaba libre y era capaz de poder acusar. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores en nuestra vida? Y muchas veces de los mismos errores que nosotros hemos cometido en nuestra vida somos capaces de señalar y criticar o condenar a alguien. El Señor no fue así. Luego le dijo a aquella mujer: vete y no peques más. ¿Tienes tu corazón como el de Jesús para perdonar a los que te ofenden? ¿A cuántos los han ofendido en la vida? ¿A cuántos los han lastimado en la vida? ¿A cuántos los han humillado en la vida? ¿A cuántos han tratado de ridiculizarte? Muchas veces. Ahora tú tienes el corazón de Jesús para perdonarnos, para perdonar a los que te ofenden, para librar de la condenación a los que no cumplen con tus condiciones, con tus expectativas, para olvidar el pasado y restaurar. Mateo capítulo 6, donde Jesús habla del Padre Nuestro. Jesús le dijo: perdónense unos a otros como yo los he perdonado. El perdón es una de las características importantes para yo poder volver a la senda antigua, para que la iglesia pueda estar en victoria, para que la iglesia pueda ver poder y virtud de Dios, para que pueda haber un mover de Dios en medio de la iglesia. Tiene que haber un corazón perdonador. No puede haber dolor entre el hermano y la hermana, entre la hermana y la hermana, el hermano y el hermano. No puede haber rencillas entre nadie dentro de la congregación ni fuera de la congregación, porque si hay eso, se detiene el fluir de Dios. Porque dice la Biblia entonces que si tú no eres capaz de perdonar a tu hermano, Dios tampoco perdonará tus ofensas. Entonces estás condenado aún dentro de la misma congregación. Y dice: vengo a la iglesia, yo ayuno, yo oro, yo hago todas las cosas que el Señor me dice, pero en mi corazón no puedo perdonar. Y si yo no puedo perdonar, Dios tampoco me perdonará a mí. Alaba. Es duro, ¿verdad? Pero es necesario perdonar. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Tú quieres tener libertad? ¿Tú quieres tener gozo? Tienes que perdonar a los que te ofenden. Cuando tienes un corazón como el de Jesús, entonces vas poco a poco caminando por la senda antigua. Una segunda característica de Jesús que nos puede llevar entonces a una senda antigua, a la senda antigua, es que Jesús no juzgó a nadie. Jesús no juzgó. Hay varios ejemplos donde podemos ver a Jesús
citar donde nos muestra que no juzguemos. Adicional al mismo que nos dice que no juzgó, ¿verdad? Cuando se encontró con la mujer samaritana en el libro de Juan capítulo 4, usted puede ver la historia. En aquella experiencia Jesús no juzgó a aquella mujer. Por el contrario, le digo, ve y dile a aquellos lo que tú has recibido. Jesús no se puso a criticarla, ni a juzgarla, ni a menospreciarla porque era una mujer que era pecaminosa, porque era una mujer que había estado con 5 hombres, porque era una mujer que posiblemente conocía la ley pero no la cumplía, porque aquella mujer conocía parte de la ley. Aquella mujer le dijo a Jesús, ¿eres tú el profeta o eres el Cristo que ha de venir? O sea, aquella mujer había escuchado algo de la ley. Aquella mujer sabía algo de lo que era el pecado y de lo que eran los 10 mandamientos. Aquella mujer tuvo que haber escuchado que no podía adulterar. Pero ¿sabe qué? Que aquella mujer había adulterado y Jesús se le acerca y en ningún momento la juzgó, ni la criticó, ni la condenó. Jesús la perdonó, la levantó y la restauró. A eso es que nos llama el Señor, a restaurarnos los unos a los otros. Cuando se encontró con el endemoniado gadareno, no le dijo, por culpa de tus malas acciones y malas decisiones que estás como estás. En ningún momento Jesús lo condenó. Mateo capítulo 8, verso 28 encuentra la historia de los endemoniados gadarenos. En ninguna experiencia como esa Jesús vino y condenó ni juzgó a la persona. Jesús vino y lo amó, lo perdonó, lo libertó. Cuando Jesús dice, no mirando la paja del ojo ajeno, sino la viga de tu propio ojo, Mateo capítulo 7, verso 3, lo que le está diciendo es, no estés mirando la condición pecaminosa de otro, sino mira tu propia condición primero. No juzgues a nadie para que no seas juzgado. Le estaba diciendo, cuando tú vayas a mirar que otro haya cometido error, mira lo que tienes en tu ojo antes de que puedas juzgar lo que otro tiene en el suyo. El apóstol Pablo, cuando iba rumbo a Damasco, se le apareció en el camino Jesús y lo llamó, lo preparó, lo usó, no lo juzgó. Si lo hubiera juzgado o tomado en cuenta sus pecados, ¿cree usted que Dios hubiera escogido a Pablo para llevar la palabra? Si Jesús hubiera mirado el corazón de Pablo, de Saulo, no de Pablo, de Saulo de Tarso, como nosotros pudiéramos mirarlo, ¿usted cree que Dios hubiera escogido a Saulo de Tarso para que fuera el apóstol que predicara la palabra a los gentiles? Hechos capítulo 22, versos 6 al 26. Yo creo que Jesús en esta palabra nos estaba diciendo, para poder volver a la senda antigua, tienes que ser como yo soy. Nosotros tenemos que imitar a Jesús. Para volver a la senda antigua tenemos que estar en comunión los unos con los otros. Y ser imitador de Jesús es amar al prójimo sin condiciones. La Biblia me dice soportándonos unos a los otros en amor. Soportándonos los unos a los otros en amor. O sea, no solamente dice voy a soportar a los que me caen bien. Qué chévere es tratar con la gente que nos cae bien, pero con la gente que es media difícil. Porque hay gente difícil. ¿Cuántos has encontrado con gente difícil? Posiblemente con los que tú te has encontrado dicen que tú eres difícil. El difícil eres tú. Sí, qué bueno. Son tan difíciles. Encontrarnos en la vida muchas veces con gente que no piensa igual que yo, nos hace pensar que no debo tratar con esa persona. Pero la Biblia a mí no me dice eso. La Biblia me dice que yo tengo que soportarlo. No solamente es amarlo, es soportarlo. Cuando usted soporta algo, estas columnas están soportando, ¿verdad? Todo ese edificio por ahí para arriba. Tienen que aguantar. Y muchas veces como cristianos tenemos que aguantar. Jesús aguantó humillación. Jesús aguantó opresión.
El que no esté dispuesto a aguantar presión, el Evangelio no está hecho para usted. Porque en el Evangelio se hace presión. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, Primera de Juan capítulo 3 verso 15 y capítulo 4 verso 20. Primera de Juan 3:15 y 4:20 dice: si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto, y a tu prójimo a quien has visto? No lo puedes amar. ¿Cómo dices que amas a Dios a quien tú no has visto y no puedes amar a tu prójimo a quien tú sí has visto? Mateo capítulo 5 versos 21 y 22 dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano, alaba, quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Ups, está fuerte eso. ¿Verdad que sí? Está un poquito difícil el entender, no en inglés. La parte que nos dice aquí la palabra, nos dice: pero yo les digo que todo el que se enoje, escuchen bien, con su hermano, escuchen bien, jóvenes, que en los jóvenes esto no pasa, que los jóvenes no se enojan nunca, ellos siempre están hechos aquí, ¿verdad? Especialmente entre los hermanos. Eso entre los hermanos, eso es, mírate, tú haces así de cuarto a cuarto, de cama a cama, de copa a copa, zapato a zapato, y no hay ninguna queja. Eso es así, papás, eso es así. Créame que no, yo tuve 8 hermanos y no es así. Hubiera querido mi mamá que fuera así. Siempre hay esa diferencia, ¿verdad? Pero mira lo que dice aquí: todo aquel que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero no su hermano físico solamente, sino su hermano espiritual. Es más, dice Jesús, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto del juicio, quedará sujeto al juicio. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Volver a la senda antigua es necesario. Para volver a la senda antigua es necesario tener un encuentro con Jesús. ¿Cómo anduvo Jesús? Jesús anduvo en santidad. Yo no sé, los hermanos que más tiempo llevan, ¿se acuerdan de un cántico que hicimos? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, en santidad, en rectitud. Eso fue un cántico compuesto por Vitito y por mí y por otros más. Sin santidad, dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 14: sin santidad, ¿qué? Sin santidad. Ahora pregunto, ¿estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo en santidad? Si estás enojado, enojada con tu hermano o tu hermana, no estás viviendo en santidad. Si la trompeta sonara ahora mismo, en estos segundos, ¿estarás seguro que te vas con el Señor? Si ahora mismo sonara la trompeta final, donde viene el Señor Jesús a buscar a su pueblo, ¿estás tú preparado para encontrarte con Él ahora mismo? ¿Estás claro que la trompeta puede sonar en cualquier instante? ¿Estás consciente de que las profecías se están cumpliendo? Solo tenemos que, para ver que las profecías se están cumpliendo, prender el televisor. Pero no solamente las noticias, en cualquier programa. Tú prendes cualquier programa en la televisión y tú me avisas si tú no ves una señal de las que Jesús dijo que iban a pasar en este tiempo, que están ocurriendo. Y cada una de las experiencias que tú buscas, Jesús te está diciendo: yo estoy a las puertas. Y te voy a dar algunos ejemplos. Jóvenes, escuchen que esto. A veces ustedes han escuchado algo de esto. Jesús dijo: a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Eso está pasando en este tiempo. ¿Sí o no?
Los políticos pueden hablar, pero la iglesia tiene que quedarse callada. Mentira del diablo. Separación de iglesia y Estado, pero no somos mudos y tenemos que hablar y tenemos que denunciar y declarar lo que está mal y lo que va en contra de la palabra. Venga de donde venga, venga de los colores que vengan. No nos casamos con ninguno. Somos cristianos ante todo. ¿Cuántos dicen amén? Se levantarán falsos profetas y falsos maestros, cierto o falso. ¿Usted no ha visto eso por ahí? ¿Cuántos han escuchado de la transformación de Cristo puertorriqueño? Señor lo reprenda. Dice que yo no sé en qué quedó, porque traté de buscar información y no. Iba a haber una transformación el 30 de junio. No sé si se transformó en algo, si hizo una cirugía, no sé si se puso ala, no sé qué hizo. Pero ¿sabe qué? Falso profeta que se levanta en este tiempo. Y la Biblia dice: se levantarán falsos cristos en los últimos tiempos para tratar de engañar. ¿Los han visto? Aquí en Puerto Rico hemos tenido unos cuantos. El de Ajunta, ¿se acuerdan del de Ajunta? Que iba a resucitar al tercer día era. Y las 7 mujeres se quedaron esperando que resucitara. Como buenas bobas, por no decir otra cosa. El amor de muchos se enfriará. Otra expresión de Jesús para decirnos que los tiempos finales se estaban acercando, que es tiempo de volver a la senda antigua, que es tiempo de imitar a Jesús porque Él viene pronto. Aleluya, su nombre. El amor de muchos se enfriará. Se enfriará el amor de hermano y hermana, de esposo y esposa, de esposo, hija, hijo, esposa, de todas las áreas. Pero ¿sabes qué? Que el amor hacia Cristo, el amor hacia el Evangelio, el amor y el compromiso hacia la verdad bíblica también se está enfriando. Tú y yo tenemos que velar para que ese amor sea caliente todo el tiempo, que estemos en el fogón del Espíritu. ¿Cuántos hermanos aborreciendo a otro, conmoverse de una iglesia a otra, creen que el problema se resuelve? La enfermedad no está en la frisa. Porque tienen problemas aquí y brincan de esta iglesia y están en la otra y están en la otra, y a veces pasan por 5 o 6 iglesias, y en todas las iglesias la gente es mala. Óigame, qué casualidad que se encuentre con la misma gente en todos los lugares. Con brincar de iglesia en iglesia yo no resuelvo mi problema. Yo tengo que meterme con Dios, volver a la senda antigua, enderezar mi paso, y entonces ver la gloria de Dios manifestada en mí. Y ahí yo voy a ver cómo Dios va a obrar. La maldad del mundo aumentará. Eso no lo hemos visto tampoco. ¿Cuántos asesinatos en menos de... ¿Cuántos vieron la noticia de Colorado? 14 muertos, más de 50 heridos. Pero no tenemos que irnos a Colorado. Podemos venirnos aquí a Puerto Rico. ¿Cuántos asesinatos en un fin de semana? ¿Cuántas mujeres maltratadas? ¿Cuántos suicidios? Gente que está esperando una esperanza, buscando la esperanza, y están tratando de salir de su problema y creen que suicidarse es el problema. Amigo y amiga que me escuchas, que me estás viendo también, si has pensado en esa alternativa, eso no es una alternativa, eso es lo que va a condenar tu vida. El Señor tiene paz para ti, el Señor tiene algo nuevo para ti, el Señor tiene esperanza. La iglesia tiene que proclamar que hay un Cristo vivo y de poder. Tú y yo declaramos que hay poder. No nos podemos quedar con los brazos abajo esperando que otros hagan. ¿Cuántas cosas más podemos mencionar que la palabra nos advierte para que volvamos a la senda antigua? Que seamos imitadores de Cristo, que tomemos el Evangelio en serio, que prediquemos porque los tiempos se acaban, la gente se pierde, y tú y yo fuimos llamados a predicar la palabra del Señor. Tú y yo somos privilegiados. Dios pudo haber escogido los ángeles del cielo y enviarlos del cielo a que predicaran la palabra, pero Él nos dejó la encomienda a ti y a mí, nos dio esa encomienda a ti y a mí. Un día nos va a preguntar: ¿dónde está el trabajo que puse en tus manos? Que prediquemos en todo momento, que estemos atentos, porque los falsos cristos, los maestros falsos, los profetas falsos van a tratar de engañar. En el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8, nos dice la palabra del Señor:
Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiese su lectura. Ese está en el libro de Nehemías capítulo 8, verso 8. Ellos estaban leyendo el libro de la ley para que se entendiera lo que estaban leyendo, no leyendo como el papagayo. Para poder volver a la senda antigua tenemos que conocer la palabra. Volver a la senda antigua es entrar en la profundidad de la Escritura y llegar al entendimiento pleno por la revelación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Jesús fue firme y nos invita a esto. Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 4 al 6 nos dice: ningún soldado, y escuche bien, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en las cuestiones civiles. La Reina Valera dice: ninguno que milita se enreda en las cuestiones de este mundo. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Si viola el reglamento, no es bienvenido. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Y en Filipenses capítulo 4, verso 11: no os digo esto porque esté necesitado, porque he participado, porque he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. No importa cuál sea la condición, soy firme. ¿Escuchó bien? Jesús fue firme y nos invita a esto. Y no importa cuál sea mi condición, el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses: no importa, no digo esto porque estoy necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquiera sea mi situación. Si estoy en pobreza, soy satisfecho por Cristo. Si estoy enfermo, la gloria sea para el Señor. Si puedo ir, voy en el nombre del Señor y la gloria sea para Él. Pero si no puedo ir, también glorifico a Dios. No importa si tengo o no tengo, soy firme. No importa si me dejan o me buscan, soy firme. Donde Dios me sembró, es preciso saber florecer. ¿Sabe qué? Esa expresión a mí me la dio una hermana de la iglesia bautista de Orocovis. Yo recién convertido. Yo tenía 14 años cuando me convertí, o sea, hace 3, 4 años atrás. Y cuando me dieron aquella palabra, aquel era un marcador del libro y decía: donde Dios te sembró, es preciso saber florecer. ¿Quién lo escribió? No lo sé. No lo escribí yo. Así que si alguien lo escribió y me escucha por Facebook, que sepa que yo no estoy cogiendo gloria con escapulario ajeno. Como dice el jefe, ¿verdad? Jesús no se movía solo por emociones, sentimientos, impulsos naturales. El cristiano que está en la senda antigua debe ser, como dice el apóstol Santiago, Santiago 3, verso 17. Ya vamos terminando. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. El cristiano que quiere andar como Jesús anduvo tiene que ser de esta manera. Tiene que ser sabio, de esa sabiduría que desciende del cielo. Tiene que ser pacífico, bondadoso, dócil, lleno de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincero. Y primera de Juan 2:6 dice, de la Nueva Versión Internacional: el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Hoy hay que volver a la senda antigua. Y yo le voy a invitar a la iglesia que se ponga en pie. Hoy es día de perdonar. Hoy es día de pedir perdón. Hoy es día de reconciliación. Hoy es día de levantarte. Hoy es día de no mirar atrás las cosas que vivieron, sino las que Dios está construyendo. Hoy no es día de quedarme o quitarme. El Señor viene pronto, ¿verdad? No es tiempo de dejar que el enemigo me robe lo que el Señor me ha dado. Hoy es día de actuar, de retomar lo que había dejado y seguir lo que me encomendó el Señor.
Porque Dios un día me ha de pedir cuenta. Y yo voy a hacer este llamado en esta tarde, o esta pregunta. Y yo quiero que todos cerremos nuestros ojos un momento. Todos cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro. Y te pregunto, ¿tienes que perdonar a alguien? ¿O tienes que pedirle perdón a alguien? Si eso tienes que hacerlo y la persona está aquí, este es el momento de tú reconciliarte con el Señor, de pedir perdón, de moverte y declarar sobre tu vida libertad. No es tiempo de seguir andando con cadenas y cortando la bendición tuya y la bendición de otro. ¿Quieres tú en esta hora esa bendición? El Señor te invita a que si tú tienes que perdonar a alguien, esa persona está aquí, o pedirle perdón a alguien, este es el momento. Muévete en el nombre del Señor. Muévete en el nombre del Señor. Si alguien te ofendió, dice la Biblia que tú le esperes que vengan y te pidan perdón, que tú te muevas donde esa persona. Tienes que poner las manos en el arado y arrancar. Muévete en el nombre del Señor.